Hola, un saludo muy especial. Este es un video introductorio a la norma ISO 45001, con el cual pretendemos en CMD Certification ayudarles a ponerse en contexto con esta norma, con lo que ella representa. Y es parte de este curso, es complementario al material que ustedes tienen allí en la plataforma, el material de lectura, los talleres para que sigan desarrollando. Muy bien. ¿Qué es ISO 45001? Es muy importante que vamos a tener mucha certeza de lo que significa esta norma. En principio, y quizá lo más importante es entender que ISO 45001 es una norma publicada por primera vez en el año 2018. Es decir, no es una norma que previamente existiera. Es una nueva norma para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El foco esencial de ISO 45001 está en todas las directrices internacionales de la Organización Internacional para el Trabajo y alineado con las legislaciones de casi todos nuestros países, pues que muchas de ellas provienen de estas directrices de la OIT, donde existe una fuerte incidencia de la legislación frente a la protección de la seguridad y salud de las personas. En las legislaciones globales más comunes, encontramos que se establece que toda organización es directamente responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores y de otras personas que puedan verse afectadas por las actividades que lleva a cabo la organización. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo existen en las organizaciones, pero la norma ISO 45001 lo que busca es que ese sistema de gestión opere bajo unos lineamientos, unos requisitos de carácter internacional que han sido desarrollados mediante el consenso y la participación de cientos de personas alrededor del mundo, tomando como base fundamental las directrices de la OIT en particular. ISO 45001 busca que todas las organizaciones mantengan una información actualizada, continua, permanente, de los peligros a los cuales están expuestas las personas que están bajo el control, bajo la subordinación o incluso bajo las instalaciones o las actividades propias de la organización. Es decir, esto incluye a visitantes, incluye a voluntarios, incluye a personal temporal, incluye a personas que se contratan por misión, incluso vecindad, comunidad aledaña, transeúntes, cualquier persona que de alguna manera pueda verse afectada por las actividades que desarrolla la organización. Y esta norma implica la necesidad de tener un conocimiento muy claro y permanente de todos estos peligros a los cuales se exponen las personas, y a partir de allí se hace una evaluación del riesgo que esto significa, con el fin de poder entrar a determinar, además de las obligaciones legales, sobre cuáles riesgos debe actuarse para reducir significativamente ese nivel de riesgo para mantener el control del peligro. Esto se basa entonces en una gestión responsable asociada, por supuesto, a las teorías o metodologías de la responsabilidad social en las empresas. La norma ISO 45001, tal como las normas similares a ella, basadas en la misma estructura, se gestiona por procesos y por programas. Es decir, uno de los cambios sustanciales entre una norma similar anterior, que es la norma OSAS 18001, es que en ISO 45001 pues hay una gestión por procesos, lo cual no existía en la norma OSAS 18001, es uno de los principales cambios. La norma OSAS 18001 se publicó por primera vez en 1999. La más reciente actualización es del año 2007 y su vigencia termina el día 30 de septiembre del año 2021.
a partir del 30 de septiembre del año 2021, solamente queda como norma internacional vigente la ISO 45001. En ese periodo previo, antes del 30 de septiembre del 2021, pues las normas OSAS 18001 y la ISO 45001 coexisten, pero existió pues como tal ese periodo de tiempo de migración de la OSAS 18001 a la ISO 45001 y se habló de migración y no de transición porque no son la misma norma, son dos normas diferentes. El enfoque en ambos casos siempre es la prevención de las enfermedades y los accidentes, las lesiones y el deterioro a la salud, la administración de la competencia del talento humano y la toma de conciencia y la gestión de los recursos. Todo esto orientado hacia una mejora continua en los resultados de seguridad y salud, en la reducción o en la eliminación, ojalá, de lesiones y deterioros a la salud, lo cual contribuye de una manera muy significativa al mejoramiento de la salud de las personas, al mejoramiento de los niveles de compromiso de las personas y también de paso un gran resultado es la reducción de los costos de operación debido a precisamente ese mayor nivel de compromiso, una mejora en la eficiencia de las personas debido a tener unas condiciones de trabajo más apropiadas y adicionalmente con la reducción de la morbilidad se obtienen mejores resultados financieros en las organizaciones. En general, ¿cómo se planteaba el tema en la norma OSAS 18001 del año 2007? Hay unos objetivos estratégicos de la organización y hay unos requisitos legales y otro tipo de requisitos asociados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A partir de esos objetivos estratégicos de la organización y de todo el marco legal relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, las organizaciones determinan las actividades, productos y servicios que están cubiertas por los controles del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esas actividades, productos y servicios son las que básicamente determinan el alcance de aplicación del modelo. Recuerden, y ya lo veremos, las organizaciones disponen de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto no aparece con la norma OSAS 18001, ni aparece con la norma ISO 45001, ni tampoco aparece con los requisitos legales pertinentes. En Colombia, por ejemplo, hay un decreto, el decreto único reglamentario, que en uno de sus títulos establece los requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y hay una serie de resoluciones que van marcando los estándares mínimos que deben cumplir. Pero no quiere decir que a partir de la aparición de la ley o del decreto o de la resolución aparezca el sistema de gestión. No, el sistema de gestión siempre ha estado allí. Todo lo que las organizaciones hacen con la finalidad de mejorar las condiciones de salud de sus trabajadores, pues son parte de un sistema de gestión de seguridad y salud. Lo que hacen estas normas, estos modelos o estos requisitos obligatorios es entregar pautas, lineamientos, requisitos para su operación que por lo tanto los alinean a unas buenas prácticas, ya sea en el ámbito nacional o en el ámbito internacional. Normalmente en las legislaciones de los países, la reglamentación que existe frente al sistema de gestión de seguridad y salud implica la necesidad de tener cobertura total. Todas las actividades, todos los productos, todos los servicios, todas las sedes, todos los lugares de trabajo, aunque estos sean móviles, pensemos en una empresa de transporte, por ejemplo. En las normas internacionales de carácter voluntario, como OSAS 18001 o ISO 45001, en estas normas que son de carácter voluntario, hay requisitos que establecen la posibilidad de definir un alcance parcial. Es decir, la organización, de acuerdo con su estrategia corporativa, de acuerdo con los requisitos legales sobre los cuales tienen que funcionar, pues puede tomar la decisión de hacer aplicación del modelo ISO 45001 o el OSAS 18001 en alguna parte de la organización, en algunas actividades, productos y servicios. De ahí entonces se hace un análisis en el marco del alcance
y por supuesto dentro de los requisitos legales también, los peligros a los cuales se exponen trabajadores, contratistas, visitantes, transeúntes, comunidad aledaña, todo el tema relacionado con vecindad. Esos peligros se identifican de manera continua y proactiva. Eso no se hace una vez al año, eso se hace todo el tiempo. La identificación de los peligros permite evaluar las fuentes generadoras de posibles lesiones o deterioros a la salud. A eso es a lo que denominamos peligro. Eso no se llama riesgo en estas normas, aunque para un lenguaje cotidiano es lo que habitualmente conocemos como riesgo, pero en estas normas el término riesgo tiene un significado diferente. Aquí la caída de alturas o el atrapamiento, la inhalación de gases tóxicos bueno, ese tipo de ejemplos se denominan peligros, no se denominan riesgos, son peligros. Esos peligros derivan, por supuesto, tienen una posibilidad de producir lesiones o enfermedades a las personas, lesiones como aquellas que se derivan de accidentes o enfermedades pues las que se derivan del ambiente de trabajo de la persona. Esos peligros entonces pueden concluir en lesiones o en deterioros para la salud y en ese caso la norma OSAS 18001 establecía que hay que hacer una valoración del riesgo en seguridad y salud en el trabajo. La valoración del riesgo en esta norma hace referencia a un número, es decir, combina usted la probabilidad de ocurrencia de la lesión con la gravedad o severidad de la misma. Es decir, matemáticamente el riesgo es igual a la probabilidad por la severidad, o la probabilidad por el impacto. Ese es el nivel de riesgo, o lo que aquí se denomina riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, vamos a tener un universo de peligros, muchos peligros frente a diversas personas, que no solo son los empleados de la organización. Hay algunas medidas de control que deben ser aplicadas por ley. Esas pues no se priorizan. Todo lo que la ley dice lo tenemos que hacer porque pues, es la ley. Pero también hay unas medidas de control que sí se deben priorizar sobre la base de la valoración del riesgo en seguridad y salud en el trabajo. La misma organización determina el nivel de riesgo que es aceptable. Nunca será igual a cero el valor del nivel de riesgo. Es decir, siempre habrá una probabilidad o siempre existirá una severidad de la lesión o la enfermedad que por insignificante que parezca no es igual a cero. Por eso nunca hablamos del riesgo igual a cero. Y ese es el motivo por el cual podemos definir un valor a partir del cual ese nivel de riesgo se vuelve inaceptable. Cualquier peligro que genere un riesgo, un nivel de riesgo inaceptable, debe ser controlado. Y debemos actuar como la norma lo dice. Primero en la fuente, luego en el medio, luego en el individuo a través de controles de ingeniería, controles administrativos. Y por último, cuando descartamos todas las posibles opciones, no porque las descartemos a buen juicio o criterios, porque no se puedan hacer, entonces vamos a los elementos de protección personal, a los elementos de protección individual o colectivo. De tal manera que el uso de los elementos de protección es la última de las opciones. Ese control operacional entonces se debe hacer para reducir la probabilidad de que se manifieste la lesión o la enfermedad o el deterioro a la salud y para reducir el impacto en caso de que esto se presentara, reducirle la severidad. Eso se denomina el control operacional y este es quizá el eje fundamental de la norma OSAS 18001. ¿Qué hace la ISO 45001? Mantiene este mismo esquema, es decir, mantiene esta misma condición, pero le agrega unos componentes adicionales. En ISO 45001 se sigue manteniendo la necesidad de analizar los objetivos estratégicos de la organización, los requisitos legales y toda esa misma cadena que venía desde la norma OSAS, el analizar o determinar actividades, productos y servicios inmersos en los controles, es decir, el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud, determinar peligros, lesiones, valorar el riesgo y establecer control operacional, se le agrega una secuencia adicional. Resulta que cuando analizamos los objetivos estratégicos y los requisitos legales,
podemos encontrar asuntos, en general, asuntos o hechos que pueden afectar de alguna manera el cumplimiento de estos objetivos o el marco. Es decir, nos obliga la norma ISO 45001 a hacer análisis de todo nuestro contexto, de todo el contexto interno y externo, incluidos los requisitos legales a los que estamos expuestos o que tenemos que cumplir. Y nos dice la norma que tenemos que analizar y evaluar todo aquello que podría afectar la capacidad de cumplir con estos objetivos y cumplir el marco legal. Esos asuntos como tal son hechos inciertos, son asuntos que posiblemente podrían llegar a ocurrir. Esos, sumado entonces con lo que aparece en esta nueva línea de comunicación, los peligros como tal, los peligros para los trabajadores tienen una consecuencia para la persona y tienen una consecuencia para la empresa. Ahí es donde está la magia del asunto. La consecuencia para la persona de un peligro se denomina lesión o deterioro de la salud. En cambio, la consecuencia de un peligro para la organización, el efecto que se causa de los peligros para la organización, se llaman riesgos si son negativos y oportunidades si son positivos. Es decir, el efecto que se causa sobre la organización a partir de los peligros, a partir de su contexto y a partir del marco legal, estos como tal producen unos efectos sobre la organización que cuando son negativos los denominamos riesgos y cuando son positivos los denominamos oportunidades. De tal manera que al valorar estos riesgos y oportunidades en la organización, la valoración del riesgo también se hace en términos de probabilidad de impacto, la oportunidad también en términos de probabilidad de impacto positivo. Y aquellos que resulten ser priorizables, pues porque realmente tienen una alta probabilidad asociada a un alto impacto, pues significa que hay un riesgo para la organización que debe ser controlado y que los controles actuales no son capaces de mantenerlo controlado, o que existe una oportunidad que nos va a traer un beneficio mayor a la inversión que hacemos. Es decir, es una inversión costo eficiente. La relación beneficio-costo es mayor que 1, es decir, tenemos más beneficios que costos al aplicarla. Entonces, esos riesgos priorizados y las oportunidades priorizadas generan unas acciones para abordarlos. Y esas acciones se incorporan al control operacional. De tal manera que la organización controla operacionalmente los peligros priorizados, los peligros que por obligación legal debemos controlar, los peligros priorizados que no están obligados por la ley, entonces se hacen a partir de la evaluación de la valoración del riesgo en seguridad y salud para las lesiones y enfermedades, pero también el control operacional lo hacemos para la organización, derivado del análisis del contexto, partes interesadas, requisitos legales, haciendo un análisis de asuntos inciertos y el efecto que causan sobre la organización, así como el efecto para la organización sobre los peligros, y esto se incorpora en el control operacional. Esa es la diferencia más fuerte entre OSAS 18001 e ISO 45001. Conserva todo el concepto previo que traía la norma OSAS 18001 y le incorpora todo el concepto de análisis de contexto de partes interesadas, de riesgos y oportunidades para la organización, fortaleciendo el control operacional. Ahí es donde está la magia fundamental de ISO 45001. Claro, ISO 45001 trae unos requisitos adicionales o cambia algunos requisitos de la norma OSAS para quienes de ustedes la conocen. Incorpora el tema de procesos que no lo trae la norma OSAS. Elimina explícitamente el tema de los programas, porque aquí ya se habla de una manera un poco más general. No quiere decir que desaparezcan los programas, pero ya no son una exigencia formal. Básicamente aquí se nos habla de la gestión del riesgo, riesgos y oportunidades, acciones para abordarlos, control operacional, derivado de todo este análisis de la valoración del riesgo de seguridad y salud. ISO 45001 adicionalmente fortalece los temas de consulta y participación de los trabajadores. Para que ustedes se hagan una idea,
hay una serie de asuntos que deben ser abordados desde la consulta y participación. Por ejemplo, el programa de auditorías internas de la organización debe ser concertado a partir de consulta y participación con los trabajadores o con sus representantes. Si tenemos un comité paritario, un comité de pares en nuestra organización, pues ese comité paritario debe hacer aprobación, por ejemplo, del programa de auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud. Es decir, se hace una incorporación en ISO 45001 de unos nuevos requisitos que fortalecen la consulta y participación de los trabajadores. Ahí también hay un cambio sustancial de ISO 45001 con respecto a OSAS 18001. Muy bien. Como les decía, ISO 45001 se publicó el 12 de marzo del año 2018 y reemplaza completamente a OSAS 18001 el 30 de septiembre del 2021. Inicialmente se había hablado de 3 años, es decir, hasta el 12 de marzo del 2021, pero por la pandemia de los años 2020 y 2021, pues las decisiones internacionales hicieron extender estos plazos y se llegó a que la vigencia de OSAS 18001 llegaría solo hasta el 30 de septiembre del 2021, es decir, 6 meses y medio más que el plazo inicial que se había proyectado. Bien, rápidamente entonces, vamos a mirar muy rápidamente estos requisitos. Por supuesto, la idea es que ustedes en el curso desarrollan unos talleres, llevan a cabo unas actividades para mejorar la comprensión. Aquí pues rápidamente haremos un recorrido. El análisis de contexto de la organización, como les decía, busca que la organización determine asuntos o cuestiones externas e internas que puedan afectar el propósito de la organización, el marco estratégico, su misión, su visión, su mega, y también todos los asuntos que puedan afectar la capacidad de cumplir los objetivos trazados para la seguridad y salud. Luego la norma va a retomar esto del 4.1 por allá más adelante en el tema de los riesgos, pero en principio el 4.1 nos dice conozca su organización y mire de qué manera hay asuntos internos y externos relacionados con la seguridad y salud que pueden afectar la capacidad de conseguir la visión de la empresa y también los objetivos de seguridad y salud. Necesidades y expectativas de trabajadores y de otras partes interesadas. Entonces ahí se nos hace la exigencia en ISO 45001 de identificar todas las partes interesadas, además de los trabajadores, por supuesto que siempre tendrá que estar allí, y preguntarles cuáles son sus necesidades y expectativas, de tal manera que podamos nosotros saber cuáles de esas necesidades o expectativas para nosotros se nos convierten en una obligación, se nos convierten en obligatorios. Porque habrá necesidades y expectativas que no son obligatorias, pero pues tenemos que revisarlas, porque en la medida de que estén allí, nosotros deberíamos tratar por lo menos de analizarlo y concluir si podemos cumplir con esto. El alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues entonces se va a determinar considerando todo ese análisis de contexto, todo el análisis de las partes interesadas y va también a depender de las actividades que lleva la organización. Con base en este análisis se concluye en los límites físicos, es decir, cuáles son las áreas en las cuales vamos a hacer aplicación del modelo ISO 45001 en el sistema de gestión existente de la organización, en cuáles áreas vamos nosotros a hacer aplicación de este modelo y sobre cuáles actividades, productos y servicios, es decir, la aplicabilidad, es que vamos a hacer esto. Eso finalmente define el alcance. Muy bien. El sistema de gestión. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Quiero invitarlos a que lean, ustedes en su material tienen la norma ISO 45001, por favor no la difundan, es un material educativo que ponemos en nuestra plataforma para facilitarles este proceso. Lean en el capítulo 3 la definición de sistema de gestión
y la definición de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En general, un sistema de gestión es el conjunto de elementos en una organización interrelacionados, interactuantes, que permiten a esa organización establecer una política, unos objetivos y determinar los procesos para lograr estos objetivos. Por lo tanto, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es todo lo que hace la organización para definir su política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos. Un objetivo es algo que se quiere lograr. Paréntesis. La metodología de la investigación. Cuando un investigador está adelantando un proyecto de investigación, muchas veces no sabe a dónde va a llegar. Pues precisamente por eso está haciendo la investigación. En ese orden de ideas es muy difícil que un investigador pueda determinar antes de hacer su proyecto a cuáles resultados va a llegar. Él probablemente va a querer demostrar algo, o él probablemente va a querer poder identificar las características de algo. Por lo tanto, en la metodología de la investigación, los objetivos se determinan como lo que vamos a hacer y no lo que vamos a lograr. Pues porque estamos en el marco de la investigación científica y allí pues entonces hay una gran teoría en el marco de la metodología de la investigación que nos habla sobre cómo se formulan objetivos, pero por favor tengan en cuenta, eso solo es aplicable en la metodología de la investigación, esto no es aplicable en todos los ámbitos. Aquí nosotros sí sabemos qué queremos lograr, porque la organización conoce su desempeño actual en seguridad y salud. Cualquier organización, el señor que vende informalmente frutas en la esquina, ese señor sabe cuántas veces se ha lastimado un dedo con un cuchillo. Y si no lo sabe, por lo menos tiene un dato que representa una tendencia. Es decir, cualquier organización sabe cuáles son sus tasas de morbilidad, sabe cuáles son sus tasas de mortalidad, sabe las tasas de accidentes. Esa información se conoce y por lo tanto yo puedo correlacionar esos datos con mi desempeño financiero, por ejemplo, y entrar a determinar cuánto es el costo real de esto. Y entonces yo me puedo trazar unas metas y yo puedo decir, mire, para mí resulta ser sumamente práctico reducir la accidentalidad en un 20%. Por lo tanto, en el marco de los sistemas de gestión, un objetivo no es lo que se va a hacer. Eso se llama aquí acción para abordar riesgos y oportunidades, o se llama actividad. En el marco de los sistemas de gestión, un objetivo es lo que se quiere lograr y yo lo puedo predeterminar en el marco del funcionamiento de mi organización. O sea que, ojo, con las teorías de objetivos que están leyendo, que están interpretando, porque a lo mejor y ocurre en muchos casos, utilizan la metodología de objetivos de la metodología de la investigación y entonces resultan trazándose como objetivos acciones. Y entonces los indicadores son de acciones. ¿Sí? Realizar capacitaciones, eso no es un objetivo. Y entonces el indicador es número de capacitaciones realizadas dividido entre el número de capacitaciones programadas. Eso no es un indicador de eficacia. Eso es un indicador de control. Eso es un indicador que pide medir, que permite medir si estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, pero eso no es un indicador de eficacia. Eso no mide el desempeño. En estas normas, ISO 45001, y en todas las normas ISO de sistemas de gestión, el término desempeño, que en inglés es performance, habla de resultados. El desempeño son resultados, no son intentos ni son acciones. Muy bien, cierro el paréntesis. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es entonces todo el conjunto de acciones que lleva la organización para establecer su política, sus objetivos de seguridad y salud, es decir, aquello que quiere lograr, y los procesos que va a utilizar para lograr esos objetivos. Un mapa de procesos no es un organigrama con flechas. Eso no es un mapa de procesos, eso es un organigrama con flechas. Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan secuencialmente con un propósito. Incluso las actividades se desarrollan en diversas áreas de la organización, o sea, no hay un único jefe de un proceso, porque hay personas de diversas áreas funcionales dentro de la organización
que participan secuencialmente en el proceso. O sea, no hay un único jefe. Puede que haya un coordinador o un facilitador, pero no hay un único jefe. Cuando no hay sino un jefe, perdónenme, ahí lo que tienen es un organigrama con flechas. Y eso no es un proceso. Un proceso es una secuencia lógica de actividades. Eso significa entonces, señoritas y caballeros, que por ejemplo en el marco de la norma ISO 45001 puede existir un mapa de procesos donde un proceso que se llame, abro comillas, identificación continua de peligros y evaluación del riesgo de seguridad y salud en el trabajo, cierro comillas. Es decir, un proceso de identificación de peligros y medición o evaluación de probabilidad de impacto. Ese proceso es misional. Ese proceso es un proceso de realización. Eso no es un proceso de apoyo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ese proceso es la misión de ese sistema de gestión. Por lo tanto, no es de apoyo. Lo que pasa es que aprendimos hace muchos años que los sistemas de gestión de calidad ISO 9001 logran identificar unos procesos para la calidad de los productos y servicios. Claro, por supuesto. Pero no quiere decir que el mapa de procesos del sistema de calidad sea el mapa de procesos de la organización. Eso no es cierto. El mapa de procesos del sistema de gestión de calidad es el conjunto de procesos que contribuyen al logro de los objetivos de calidad. Y ese mapa nunca va a ser igual al mapa de procesos del sistema de gestión ambiental o del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque cada uno tiene unos objetivos diferentes. Claro, se pueden integrar, por supuesto que sí. Si yo tengo objetivos integrados, es decir, en el marco general de mis objetivos, tengo objetivos para la calidad, para la seguridad, para la gestión ambiental, pues probablemente voy a determinar en cada caso cuáles son los procesos. Y luego el cúmulo de esos procesos me marcan el mapa de procesos del sistema de gestión integrada, pero no es el de calidad. Ojo con eso. Aquí en el 4.4 entonces nos dice que hay que establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluidos los procesos que se deben tener para lograr los objetivos, de tal manera que los procesos del sistema de gestión también contribuyan al logro de los requisitos o al cumplimiento, mejor, de los requisitos de esta norma internacional ISO 45001. Muy bien. Liderazgo y compromiso de la alta dirección, liderazgo y compromiso de los trabajadores, establecimiento, difusión de una política de seguridad y salud, establecimiento, definición, comunicación de roles, responsabilidades y autoridades en la organización y consulta y participación son los elementos del capítulo 5. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización no son los mismos del sistema de gestión de calidad. Es decir, aquí no son las responsabilidades para hacer sus funciones, ni son los roles, responsabilidades y autoridades de manera general, de acuerdo con su cargo. No. Como estamos en ISO 45001, los roles, responsabilidades y autoridades son para prevenir lesiones, roles, responsabilidades y autoridades para prevenir enfermedades o deterioros de la salud, roles, responsabilidades y autoridades para poder ejecutar las acciones del control operacional, que si recuerdan provienen del análisis de peligros, valoración del riesgo y de todo el análisis de riesgos y oportunidades. O sea, aquí hay que completar los perfiles de cargo, pues si es que existen, incluyendo las responsabilidades y autoridades correspondientes, para que las personas puedan tener una gestión de seguridad y salud en el trabajo adecuada. O sea, no es el mismo de los sistemas de gestión de calidad. La consulta y participación de los trabajadores, quiero invitarlos a que lean ese capítulo 5.4. Se van a encontrar que tiene un par de módulos bien interesantes en los que se habla en dónde hay que priorizar la consulta y participación de trabajadores no directivos, por ejemplo. Miren los asuntos específicos que pide la norma para la consulta y participación de trabajadores no directivos y probablemente encuentren ustedes allí
que se ha ampliado fuertemente el espectro de participación, de tal manera que identificar peligros, por ejemplo, requiere de consulta y participación de trabajadores no directivos. Establecer controles requiere de consulta y participación. O sea, no basta con que una persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo, pues que sabe mucho el tema, pues por supuesto, por eso tiene una licencia, que esa persona sea la que identifique peligros y determine acciones. No es suficiente. Tiene que haber consulta y participación. Tiene que haber opiniones de parte de trabajadores no directivos frente a ese tipo de asuntos para que se lleguen a acuerdos técnicos y funcionales. Porque una cosa es que yo le diga a alguien que se ponga una doble mascarilla. Esas cosas pues que se usan de elemento de protección personal. Que se ponga doble mascarilla por el tema de una pandemia, por ejemplo. Primero hay que entender para qué son las mascarillas. En la pandemia COVID-19, por ejemplo, las mascarillas no son elemento de protección personal, eso no protege, salvo pues que sea una mascarilla tipo N95, una mascarilla tipo N100, de pronto funciona. Pero las mascarillas convencionales no son elementos de protección personal, son elementos de no contaminación. Es decir, cuando una persona está contagiada con ese virus, al hablar y al respirar emite unas gotículas, saliva, que llevan ese virus. Entonces la mascarilla es para que quede atrapado unos minuticos, mientras se seca y logra pasar, porque es que el virus SARS-19 tiene un diámetro entre 50 y 200 nanómetros. Y la abertura de las mascarillas es del orden de 500 a 700 nanómetros, es decir, eso pasa derecho, eso pasa derecho por cualquier barrera. Las mascarillas N95 tienen una abertura de 300 nanómetros, o sea, tampoco las contiene, tampoco las detiene del todo. Es decir, contiene mientras están diluidas en una gotícula de saliva, pero cuando eso se seca y usted sigue hablando, al secarse la saliva y en la próxima exhalación usted la expulsa aún teniendo la mascarilla puesta. O sea, eso tampoco es un elemento de protección personal y tampoco pues es que sea tan eficaz. Por eso el distanciamiento social, para que se hagan una idea. Pero el hecho simple de que se determinen esas medidas o que se tomen esas decisiones no se pueden hacer sin la consulta y participación de los trabajadores. Supongan ustedes en alguna ciudad donde el clima, la sensación térmica por la humedad relativa en el ambiente, una humedad relativa del 95% con una temperatura ambiente de 28 a 30 grados Celsius, eso hace insoportable utilizar una mascarilla de esas. El de seguridad y salud, pues debajo de su aire acondicionado, con la ropa limpia puede llegar a establecer que hay que utilizar mascarilla todo el tiempo. Vaya, pregúntele al que la tiene que usar a ver cómo van a hacer para hacer eso. Ese es el motivo por el cual tiene que haber participación y consulta a los trabajadores. Bien. Planificación. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Tengan mucho cuidado. En la norma ISO 45001 la palabra riesgo se usa con dos definiciones diferentes. Eso tiende a confundir un poco. Riesgo de seguridad y salud en el trabajo, o sea, así completico, riesgo de seguridad y salud en el trabajo, hace referencia a la valoración del riesgo, es decir, a un número. Combinación entre la probabilidad y la severidad. Cuando habla de riesgos y oportunidades, nos está hablando del efecto que produce un hecho incierto, o el efecto de la incertidumbre, pues como se define. Hechos inciertos que se derivan de los peligros para la organización, hechos inciertos que provienen del análisis del contexto y de las partes interesadas, hechos inciertos que provienen del cumplimiento de las obligaciones legales. El análisis de todo lo que nos podría llegar a ocurrir como organización y el efecto que esto causaría se llama riesgo o se llama oportunidad, dependiendo si es negativo o es positivo. Muy bien. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Aquí pues venimos a la columna vertebral de la norma, lo que estábamos hablando.
Identificación de los peligros a los cuales se exponen las personas en su trabajo cotidiano, en su trabajo permanente, que hace que puedan tener lesiones o afectaciones a la salud. La valoración o la evaluación del riesgo de seguridad y salud en el trabajo hace que se pueda determinar tanto la probabilidad como la severidad de estos peligros, perdón, de los efectos de los peligros, y a partir de allí yo tenga que seleccionar cuál es una obligación legal. Esos, sin evaluarlos, hay que hacerle control operacional. Eso pues no hay nada que hacer. Pero los que no son una obligación legal, sino que se desprenden del análisis técnico y operativo, los priorizo sobre la base del riesgo de seguridad y salud en el trabajo. De tal manera que yo pueda entrar a determinar cuáles de esos niveles de riesgo están por encima del límite de aceptación y voy a intervenir directamente sobre ellos. Determinación de requisitos legales y otros requisitos. Miren, todas las normas ISO dentro de una pirámide de Kelsen, tarea. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? Con K. Si alguno no sabe la respuesta, apenas termina el video, escriba en Google qué es la pirámide de Kelsen, con K y con S. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? En una pirámide de Kelsen, la norma ISO 45001 ni siquiera aparece. Pero entendiendo la lógica de la pirámide de Kelsen, la constitución política en un país prima sobre lo que diga una ley. Si una ley dice algo contrario a la constitución, prima lo que dice la constitución. De arriba hacia abajo hay una jerarquía. Una ley prima sobre lo que dice un decreto y a su vez el decreto prima sobre lo que dice una resolución, por ejemplo. Por lo tanto, una resolución no puede cambiar la ley, pero la ley sí puede cambiar la resolución. Una resolución no puede cambiar la constitución política, pero la constitución sí puede hacer que una resolución no sea exequible. Las normas de carácter voluntario que ni siquiera aparecen en la pirámide de Kelsen, si llegaran a aparecer, están por debajo de todo. Es decir, la norma ISO 45001 no puede obligar a que se cumpla la ley. Entonces, ¿cómo se interpreta? Es que la ley se debe cumplir porque es la ley. Ese es el motivo por el cual aquí no se dice que se deba cumplir la ley, porque técnicamente queda muy mal que una norma voluntaria diga cumpla con la ley. No, es que eso no se lo tiene que decir una norma voluntaria. Eso lo tenemos que saber como ciudadanos, como profesionales que somos. Uno tiene que cumplir con la ley porque es la ley y es el ordenamiento jurídico de nuestros países. ¿Qué es entonces lo que dice aquí? Esta norma da por entendido que nosotros cumplimos con la ley. Aquí, ¿qué dice? Asegúrese, sistemáticamente asegúrese de mantener al día esa información. Tenga un sistema que le permita a su organización tener acceso continuo a todos los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables, por supuesto, a los peligros, a los riesgos, al sistema de gestión, de tal manera que usted pueda permanentemente visualizar el grado de cumplimiento con respecto a estos requisitos. Y pues, por supuesto, el día que no lo cumpla, la norma no le dice nada, pero usted ya sabe qué tiene que hacer cuando está incumpliendo la ley. Es decir, la norma 45001 no le dice, ay, si usted incumple con la ley, tranquilo. No, si usted incumple con la ley, tiene que entrar a cumplir con la ley dentro del marco en que ella se aplica, pues por supuesto. Por lo tanto, el contexto de este capítulo es que tengamos un sistema de información fiable que nos permita identificar continuamente cuáles son todos esos requisitos legales que nosotros debemos cumplir con respecto a los requisitos de la norma. Planificación de acciones, es decir, en el marco del sistema de gestión tenemos que mirar cómo vamos a cumplir con la ley, pues por supuesto, cómo abordamos riesgos y oportunidades, cómo nos preparamos a posibles situaciones de emergencia que pudieran llegar a darse en la seguridad y salud, cómo hacemos para integrar todas las disposiciones del sistema de gestión de seguridad en los procesos de negocio. ¿Qué es eso de procesos de negocio?
La teoría general de procesos dice que una organización tiene una visión, una misión, unos objetivos estratégicos y establece unos procesos de negocio, es decir, unos procesos core, alma, núcleo del negocio, que le permiten alcanzar su estrategia. Esos procesos son los esenciales en el funcionamiento de la organización. Y ahí hay de todo. Ahí hay temas tributarios, financieros, de gestión humana, de prevención de daño antijurídico, es decir, ahí hay de todo en esos procesos de negocio. Esos no son el mapa de procesos de ningún sistema de gestión. Esos son los procesos de negocio de la organización. Porque recuerden que los procesos de un sistema de gestión son los requeridos para cumplir con sus objetivos particulares. Aquí, ¿qué nos dice entonces? Asegúrese que dentro de ese esquema de procesos de negocio de la organización, en cada uno de ellos se incorporen la seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que esto sea transversal, que logre permear todas las actividades y procesos de la organización y no sea simplemente el trabajo de una persona. Es que esto se vuelva cultura dentro de la organización y determine cómo va a evaluar la eficacia. ¿Qué es eficacia? Cumplir objetivos, capacidad de cumplir objetivos. Por lo tanto, cuando yo planifico acciones, de paso tengo que mirar cómo voy a evaluar posteriormente si cumplí con los objetivos. Porque estas normas no son de intentarlo, estas normas son de lograrlo. Lo que pasa es que se logra PHBA. Planifico, hago, verifico, actúo. Planifico, hago, verifico, actúo. De tal manera que si no lo logro en el primer ciclo, entonces voy al segundo, y si no al tercero, y si no al quinto. De tal manera que yo esté haciendo análisis de mis resultados, modificando mi planificación hasta tanto logre el resultado. Por eso hay que determinar cómo evaluar la eficacia de las acciones. Objetivos. Bueno, los objetivos deben trazarse como aquello que se quiere lograr. Tienen que tener cierta alineación con todo el marco estratégico de la organización, etcétera. Hay que planificar cómo lograrlos. Proyectos o programas, eso es perfectamente válido, es una forma. Aquí no se menciona expresamente, pero aquí se dice que cuando se determina un objetivo de seguridad y salud en una organización, hay que determinar qué se va a hacer, es decir, las actividades, recursos para esas actividades, responsables de las actividades, cuándo se finalizará, o sea, cronograma de actividades, cómo se evalúan los resultados, indicadores de seguimiento, por ejemplo, e indicadores de resultado, y cómo vamos a integrar todas esas acciones en los procesos de la organización. Aquí es donde muchas organizaciones establecen programas o plantean proyectos en el marco de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Capítulo 7, apoyo. Primero, recursos. ¿Qué es lo que la organización debe analizar? Ha definido sus programas, ha definido las acciones para abordar riesgos y oportunidades, define en el capítulo 8 todo el control operacional, todo lo necesario para preservar la salud, para reducir sustancialmente las lesiones y el deterioro de la salud de las personas. Todo ese esquema que se planifica requiere recursos. ¿Qué dice el 7.1? Identifíquelo y proporciónelo. Competencia. Aquí pasa lo mismo que hablábamos ahora con los roles, responsabilidades y autoridades. No es el perfil de cargos de educación, formación, experiencia del sistema de calidad. O sea, aquí no hay que decir que debe ser bachiller con 2 años de experiencia. No. Aquí las competencias son qué hacer para que no se accidente. ¿Cuál es el perfil psicofisiológico? Es decir, para ocupar un cargo, ¿cuáles son las características físicas requeridas, ergonómicas requeridas, fisiológicas requeridas y en algunos casos psicológicas requeridas para que no se accidente, para que no se enferme, para que no se lesione? A eso hace referencia este capítulo 7.2 de competencia. Pero una cosa es ser competente, una cosa es que yo sepa algo y otra es que lo quiera hacer. Yo sé, por ejemplo, que tengo que usar botas. Otra cosa es que no me las ponga o que sí me las ponga.
Eso es toma de conciencia. El capítulo de toma de conciencia hace referencia a qué hacemos para que el conocimiento adquirido se apropie culturalmente y las cosas se hagan simplemente porque hay un conocimiento profundo de las consecuencias de no actuar de manera debida en la seguridad y salud en el trabajo. La comunicación es la plataforma esencial para que todo esto funcione. Ningún proceso funciona sin comunicación y todo el sistema de gestión se basa en procesos. Y la información documentada pues hace referencia a documentos y registros que nos dan soporte para tener instrucciones, para tener información y para registrar resultados. ¿Cómo controlarlos? Capítulo 8, entonces básicamente está dividido en dos partes. La primera pues tiene una serie de ítems y habla sobre la planificación y el control operacional. En este se resume todo lo que hemos venido hablando del análisis de peligros, la valoración del riesgo, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, incorporar dentro de los procesos del sistema de gestión todos los requisitos para que haya una operación segura, etcétera. ¿Cómo eliminar peligros y cómo reducir riesgos? Yo no puedo eliminar riesgos, yo puedo reducir riesgos de seguridad y salud. Que recuerden que riesgo para la seguridad y salud en el trabajo es un número. Yo puedo reducir la probabilidad y el impacto, el impacto. Pero yo sí puedo eliminar un peligro. Yo puedo evitar hacer una actividad, por ejemplo, y hacer que el peligro que produce se desaparezca. Y hay una jerarquía. Esto es súper clave. Lo primero que se hace cuando hay un peligro crítico, ya sea porque el control es legal o porque el nivel de riesgo para la seguridad y salud resultó ser significativo, en orden prioritario, según ISO 45001, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el peligro. Que la persona se va a caer, no lo ponga a hacer trabajo en altura. Póngalo a hacer trabajo en superficie que no sea trabajo en alturas. Que va a estar expuesto a unos productos que pueden afectar su sistema respiratorio, pues no lo ponga en contacto de esos productos, es decir, elimine el peligro. Es la primera de las opciones que tenemos que hacer. Que tiene un ruido muy fuerte por un motor ahí donde él se encuentra, pues quítelo de ese motor, elimine el peligro, es lo primero que hay que hacer. Si no se pudiera, pero hay que demostrar que no se puede, entonces haga sustitución con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. Es decir, haga cambios o ajustes que hagan que se reduzca el nivel de peligrosidad. Si tampoco se puede, demostrando que tampoco se puede, entonces utilice controles de ingeniería y reorganización del trabajo. Quítelo de ahí, póngalo en otra parte y separe esa área de ahí. Use controles administrativos. Entonces no lo ponga a trabajar de noche, póngalo a trabajar de día. Dele formación a las personas. Y por último, utilice equipos de protección personal. Gestión del cambio. Esto lo traen todas las normas. El cambio se puede dar de manera planificada o no planificada. Cuando los cambios son planificados, hay que evaluar los peligros y los riesgos. Cuando el cambio no es planificado, sino que me llega, yo tengo que hacerle frente a las consecuencias y tomar todas las medidas pertinentes para tratar de reducir sustancialmente la posibilidad o el impacto de la lesión o el deterioro a la salud debido a esos cambios que yo no había previsto o no había planificado. Requisitos de compras, también hay un capítulo ahí importante en el que habla frente a la gestión con los proveedores, la gestión con los productos, las exigencias que nosotros tenemos que hacerle a nuestros proveedores para que lo que compramos, ya sea bienes tangibles o servicios, estén alineados con nuestras estrategias. Preparación y respuesta ante emergencias. Tenemos que identificar, como la norma lo decía más atrás, todas las situaciones potenciales de emergencia y tenemos que establecer mecanismos de preparación y respuesta ante esas emergencias, lo cual significa que tenemos que probar los procedimientos, por ejemplo. Tenemos que asegurar que haya comunicación,
que la gestión de las emergencias se desarrolle de una manera apropiada. Capítulo 9, evaluación del desempeño, nos dice, en primera medida, evalúa el cumplimiento. Cuando en la norma ISO 45001 y en general en todas las normas se nos habla de cumplimiento, está haciendo referencia a requisitos legales, o si no diría conformidad, porque el término conformidad y cumplimiento, aunque son sinónimos, en el marco de estas normas hablamos de conformidad cuando son requisitos no legales, es decir, no obligatorios por ley. Hablamos de cumplimiento cuando estamos hablando de la ley u otro tipo de requisitos que la organización está obligada a cumplir. Esto complementa entonces lo que hablábamos más atrás de tener un sistema que nos permite identificar plenamente los requisitos legales. Aquí se dice, evalúe sistemáticamente, continuamente, si usted está cumpliendo con la ley, de tal manera que pueda tener ese monitoreo y darse cuenta rápidamente cuando está por fuera de la ley para que rápidamente entre a ajustarse. La auditoría interna es un mecanismo que ayuda a mantener en funcionamiento el sistema de gestión. Ese es el propósito. Una auditoría interna se hace para evaluar la conformidad y para evaluar la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión. La auditoría interna entonces se hace como un ejercicio objetivo, independiente, imparcial, que le permite a la organización a periodos de tiempo determinados en función del riesgo, que lo dice la norma. Primero determine usted la importancia de los procesos y determine también los resultados de auditorías previas para que establezca un programa de auditorías. Con base en ese programa se hacen auditorías basadas en el riesgo, pues por supuesto, en el que periódicamente, cada 3 meses, cada 6 meses, se hacen auditorías a determinados procesos, no a todos, solo a los que los necesiten en ese momento, de acuerdo con su nivel de riesgo. Y se va a evaluar si es conforme con requisitos. Es una evaluación objetiva, imparcial, independiente, que busca evaluar si todo está conforme con lo que debería estar y si esto está implementado y se mantiene en operación. Por lo tanto, de una auditoría pueden salir que todo es conforme o pueden salir algunas desviaciones, pues que simplemente es para entrar a corregir y punto. Se hacen correcciones y acciones correctivas para evitar que sigan apareciendo. Pero el propósito de la auditoría es mantener en operación ese sistema de gestión. Es decir, los auditores no son enemigos de la organización, son sus mejores amigos. La revisión por la dirección es la actividad que lleva a cabo la alta dirección con la finalidad de evaluar el desempeño global en la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que pueda mirar datos y hacerle analítica a esos datos, incidentes, incumplimiento de requisitos legales, gestión del cambio, riesgos y oportunidades, comunicaciones externas, quejas, demandas, etcétera, indicadores, desempeño, resultados de auditorías, etcétera. Se hace una recopilación general de los resultados. La alta dirección recibe toda esta información, la procesa y logra detectar en dónde se necesitan recursos, en dónde hay que mejorar el desempeño y establece unas acciones y le proporciona los recursos para que esto se mejore. Es uno de los ejercicios más importantes de los sistemas de gestión. Y la mejora, como tal, está dividido en varias partes. En general, pues que hay que hacer mejora continua. Hay que mejorar el desempeño. Cuando hay incidentes y cuando hay no conformidades, hay que tener un proceso. ¿Qué es ese proceso? El incidente, pues normalmente es algo que deteriora la salud o produce una lesión a una persona o que en otras condiciones lo hubiera producido. Es decir, el casi accidente también está incluido aquí en el término incidente. El accidente y el incidente, el casi accidente están ahí incluidos. Cuando esto se presenta, pues hay que hacerle frente a las consecuencias, hay que reaccionar, hay que resolver el problema, hay que prestar la atención
y hay que determinar si se trata de un asunto con una causa de fondo, es decir, algo que se está volviendo sistemático, y buscar la causa y eliminarla, o si definitivamente es un caso fortuito, pues entonces basta con resolverlo. Las no conformidades, a diferencia del incidente, es cuando no hay conformidad con un requisito, es decir, cuando no estamos cumpliendo un requisito. Cuando eso lo detectamos, eso se detecta de muchas formas, con el seguimiento a los requisitos legales, se detecta también en las auditorías, se detecta con las inspecciones a los puestos de trabajo, es decir, de muchas formas uno puede identificar que no hay conformidad con algún requisito. También la norma dice, reaccione, hágale frente a las consecuencias, resuelva el problema y hágale un análisis para determinar si se requieren las acciones correctivas con el fin de evitar la reaparición. Y el último de los apartes de ISO 45001 es la mejora continua. Aquí la norma nos dice, debemos mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud, mejorar los resultados, es decir, el desempeño, mejorar la promoción de la cultura del sistema de gestión de seguridad y salud, promover la participación de los trabajadores, etc. De tal manera que esto cada vez más se vuelva un asunto cultural claramente incorporado dentro de la misma organización. Esto, pues de una manera muy rápida, señoritas y caballeros, es la norma ISO 45001 en el marco de este curso que estamos desarrollando. Ahora entonces los invito a dos cosas. Primero, vayan y busquen la matriz de Kelsen, acuérdense, en internet. Vayan y lean el capítulo de consulta y participación, que es bien interesante para que tengan esa idea clara de hasta dónde ISO 45001 quiere que se fomente la consulta y participación. Y bueno, sigamos adelante con las actividades de nuestro curso para que tengan una finalización del mismo. Recuerden que pueden hacernos preguntas a través del correo electrónico que está en la plataforma. Y si no tenemos alguna sesión pendiente por realizar, pueden hacernos sus consultas por el correo electrónico o llevar sus inquietudes a las sesiones en vivo que realizamos en el curso. Muchas gracias por su atención y espero que este curso les esté dando las mejores herramientas para comprender los requisitos de esta norma. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes.